Un saludo para todos y bienvenidos a un video más de este canal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo. No es difícil imaginarse que con ese nombre tan pomposo, este es el teorema más importante de un curso de cálculo integral. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué la importancia de este teorema. Si usted busca en un libro, encontrará primer teorema fundamental del cálculo, segundo teorema fundamental del cálculo. Yo le he colocado aquí las dos partes. ¿Listo? Comencemos. Mire, si f minúscula es una función continua, por medio de esa función continua yo voy a definir otra función también en el intervalo AB que se define de esta manera: f de x igual a la integral desde a hasta x de la función f pequeña. Entonces, la variación de la función f grande es usted cambia algo aquí y él cambia acá. O sea que ahora vas a integrar a la función f pequeña desde a hasta donde lo indique aquí la x. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental? Mire, esa función así definida es una antiderivada de f. O sea, lo que me está diciendo allí es la derivada de esta integral es la función original f evaluada en este x que está acá. Bien. Esa es la primera parte. Me está dando una antiderivada, así que me está relacionando esto con el concepto anterior. La segunda parte, posiblemente más importante aún, es la que me va a permitir hacer cálculos de integrales, ¿sí? Toda la primera parte fue cómo se calculan antiderivadas, cómo se determinan integrales indefinidas, y para eso vimos varios métodos de integración. Entonces, en la segunda parte me dice, vea, más aún, ¿usted quiere calcular la integral desde a hasta b de la función f pequeña? La integral definida desde a hasta b de f pequeña. Consígame una antiderivada. Usted verá cómo me la consigue. Consígame una antiderivada de esa función f. Entonces usted ya tiene varios métodos, usted va, integra, listo. Esa integral va a ser la función antiderivada h evaluada, esto es lo que esta notación significa evaluada entre b y a, o sea, esto va a coincidir con el valor de la función h entre b y a. Reste la evaluación de h en b y la evaluación de h en a. Entonces esto es excelente porque quiere decir que esto, que era el límite de las sumas de Riemann y que es una cantidad complicada de determinar, simplemente voy a coger ahora una antiderivada y voy a evaluarla. ¿Listo? Yo quiero que usted relacione esto que me está dando aquí con, por ejemplo, el ejemplo 1 del video de integración, ¿sí? De introducción a la integral, que se lo voy a dejar por acá arriba. En ese video nosotros hicimos la integral definida, ¿sí? De una función muy sencilla. La calculamos primero haciendo una suma geométrica y luego la hicimos por definición, vimos que daba lo mismo. Entonces ahora esto me está diciendo, vaya, consígame una antiderivada y evalúela. Luego hicimos el de una parábola. Ahora imagínense que fuéramos a hacer la integral de una función más complicada, por ejemplo, que quisiéramos hacer la integral definida de la función arcotangente de raíz de x. Sería sumamente difícil calcular esa integral en cierto intervalo, por supuesto, usando la definición, o sea, el límite de la suma de Riemann. Sería sumamente difícil. Entonces, ¿qué me va a decir? No, pues consígase la antiderivada. Ah, pero aquí en este canal ya encontramos la antiderivada de la arcotangente de raíz de x. Lo hicimos vía integración por partes, sustitución, y calculamos esa antiderivada. Entonces el teorema me dice, ah, listo, usted ya la tiene, va a evaluarla y ya estuvo. En este sentido es como cuando usted estaba haciendo derivadas
Y la derivada, por definición, es un límite. Pero calcular la derivada de funciones complicadas por la definición, eso es una pelea muy difícil. Si usted quiere, por ejemplo, calcular la derivada de raíz de x más raíz de x más raíz de x, por ejemplo, y la quiere hacer por definición, ahí seguro se saca un ojo haciendo eso por definición. Entonces, ¿uno qué hacía? Estudiaba propiedades, estudiaba unos teoremas, y ahí la clave era el teorema de la regla de la cadena, que me permite calcular la derivada de una función compuesta. Entonces, la derivada de eso era muy fácil luego de un rato de estudiar regla de la cadena. O sea, luego de ver un teorema. La integral de esta cosa, esto es el límite de la suma de Riemann, y este teorema pomposo con ese nombre así, teorema fundamental del cálculo, me dice, consígame la antiderivada. Así que él me está creando un puente entre dos cosas aparentemente diferentes, ¿sí? O más bien hasta el momento distantes, que era encontrar la antiderivada y hacer una suma. ¿La antiderivada qué era? Yo le doy una funcióncita f y usted va y me consigue otra función f, tal que cuando usted deriva esta otra función f, me dé esta que yo le entregué inicialmente. Eso es un concepto. Y el concepto de integral definida es el límite de una suma de Riemann, ¿sí? El límite de una sumatoria ahí. Entonces son dos cosas diferentes. Ah, pero estábamos usando el mismo símbolo, por algo era. Ahí está. Vamos con unos ejemplos. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo 1 del video Introducción a la Integral. Allá lo que nosotros hicimos, aunque sin usar esta notación, fue calcular la integral de 0 a 1 de 2 menos x. ¿Sí? Nosotros lo hicimos por geometría y luego por definición, ¿sí? Porque esta cosa era el límite de la sumatoria, no sé qué, y llenamos todo el tablero para luego darnos cuenta que eso coincidía con el valorcito geométrico que se podía ver a ojo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ahora esto? Consíguete una antiderivada de esa función 2 menos x. La antiderivada de esto es muy fácil. Entonces, la antiderivada de esta expresión, pues es 2x menos x al cuadrado sobre 2. Entonces, el teorema me dice, ah, bueno, ya la tiene, evalúela entre 0 y 1. O sea, va a tomar toda esta función y la va a reemplazar en 1. Y va a restar toda esta función evaluada en 0. O sea, vas a hacer y a restar toda esa función evaluada en 0 que obviamente vale 0. Sí, toda esta expresión obviamente vale 0. Esto es un por. Así que en últimas te queda 2 menos 1 medio. Esto te da 3 medios. Que insisto, por definición eso era muy, muy largo. En el ejemplo 2, de ese video también, Introducción a la Integral, nosotros resolvimos esta cantidad. Insisto, no usamos esa notación. Nosotros dijimos, vamos a calcular el área bajo la curva de esta función entre menos 1 y 2. Como esa función es positiva, coincidía con lo que teníamos hasta ese momento. Entonces, el teorema fundamental del cálculo me dice, deme una antiderivada de eso y evalúela. Pues la antiderivada de esta cantidad y esto lo va a evaluar entre menos 1 y 2. O sea, esto es a 0. Todo esto evaluado en 2. Menos todo esto evaluado en menos 1.
Y ahora simplemente es sumar allí con cuidado y ya está. Aquí tengo -1 a la 3, que me da -1, por este otro me da +1/3. ¿Listo? Luego de que usted sume ahí, pues se dará cuenta que esa cantidad es 9. Y cuando lo hicimos aquí, por definición, hacer esta integral por definición, se nos llevó todo el tablero a hacer eso porque había que tomar la partición del intervalo -1 a 2, luego tuvimos que introducir ese x acá, elevar al cuadrado, hacer algebrita, luego calcular unas sumatorias que nos salieron y finalmente tocó tomar un límite. Imagínense que quisiéramos hacer esta. ¿Sí? Si la quisiéramos hacer por definición, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, digamos si fuera por definición. Entonces, para que usted note la magnitud de lo que nos está ayudando el teorema fundamental, me está diciendo, bueno, por definición, calcúleme el delta X. Entonces, el delta X aquí, tomando una partición regular, que es el mejor de los casos, en n intervalos, entonces el delta X me da 1 menos 0 sobre n, o sea, 1 sobre n. Y el xy, pues era 0 más i por delta X, que es 1 sobre n, o sea, el xy es i sobre n. Y nosotros tomábamos el xy estrella igual al xy para que eso fuera más fácil. Entonces, si yo quisiera hacer eso por definición, imagínense que sería una cosa de este estilo. Sería esta función arcotangente en nuestro xy, o sea, arctangente de raíz de i sobre n por delta x, y esto súmelo desde 1 hasta n. Sería complicadísimo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el teorema fundamental? Me dice, bueno, eso es igual a consígase una antiderivada de la función arctangente. Y nosotros esa antiderivada ya la sacamos en el video integración, en la segunda parte del video de integración por partes. ¿Sí? Se lo voy a dejar por acá arriba. En ese video nosotros calculamos la antiderivada arcotangente, que también nos costó algo de trabajo, y nos dio esta cantidad. Entonces el teorema fundamental me dice, listo, tome eso y evalúelo entre 0 y 1. Entonces, si yo evalúo esta cosa entre 0 y 1, pues aquí me da 1, me da arc tangente de raíz de 1, que es 1, menos raíz de 1, que es 1, más arc tangente de 1. Menos toda esta cantidad evaluada en 0, pues esto 0 por arc tangente me da 0, ¿cierto? Menos raíz de 0, que también me da 0, más 0, porque arcotangente de 0, pues es 0. Así que esto en última sería 2 veces arcotangente de 1 menos 1. La arcotangente de 1 es pi cuartos. Cuando yo usted sumo estas dos, pues, o sea, 2 veces pi cuartos, pues te daría pi medios. Entonces, la integral de 0 a 1 de arcotangente de raíz de x me da pi medios menos 1. Pues ya no tengo que ir a matarme resolviendo todo esto
sino que simplemente calculo una antiderivada y evalúo. Eso es lo que dice